Facebook. Ahora sí, ok. Ok. ¿Cómo andan todos? A ver quiénes estamos. Esperen que veo Valeria. Uf. Eso. Perdón la gente que está en España. Los veo muchos. Perdón por la tardanza. Ok. Bueno, ahí vamos. Eh, Bueno, ¿cómo les fue mientras Dari me cuenta que estamos en Facebook? ¿Cómo les fue con la meditación de Javi? ¿Bien? ¿Sí? ¿La hicieron? ¿La encontraron? Buenísimo. Dale, buenísimo. No sé si está Javi ahora acá en pantalla, pero a ver, un agradecimiento. Sí, sí, ahí está Javi. Javi, muchas gracias. Aquí el pueblo te lo... Si lo ven, si saben quién es Javi Cabañas. A ver, Javi, saluda. Javi es un gran amigo, antiguo amigo y un gran profesor de meditación. Así que, y creo que tiene un canal o algo por el estilo donde da clases y demás. Así que, Javi, si luego quieres poner en los comentarios aquí tu página o lo que sea para que te encuentren, genial. Bueno, muchísimas gracias, perdón por la espera. Tuve que salir y se complicó un poquito el regreso a casa porque aquí en Argentina es Día de la Virgen, así que no estuvo tan fácil el transporte. A ver, bueno, tenemos una clase interesante hoy. Que hace rato que estoy queriendo hacer un pequeño segmento de preguntas y respuestas. Pensé que hoy preparé poco tema de qué hablar porque pensé que íbamos a tener tiempo a lo mejor de hacerlo hoy, y digo esto porque muchas veces me llegan eh, preguntas que la verdad que están muy buenas, pero me llegan por privado y la verdad es que además del tiempo que toma ponerse a contestarlas, es como un poco injusto porque el resto del grupo se pierde las respuestas. Entonces, no sé si va a alcanzar el tiempo hoy, pero les prometo que a más tardar la próxima clase, y a lo mejor habría que hacerlo la próxima clase, así saben de antemano y preparan algunas preguntas. Tal vez incluso, bueno, después lo hablamos con Dari, pero a lo mejor lo que podríamos hacer es tener las preguntas de antemano. Eh, Porque a veces muchos van a preguntar lo mismo y así las podemos filtrar y armar una clasecita puntualmente. La clase de hoy va a ser controversial. Me imagino si alguien escucha la clase de hoy y no escuchó, por ejemplo, la charla de Seiti y me ubica todavía como el profesor de Kabbalah, van a salir espantados. Vamos a empezar con el tema más suave de todos los temas. Hay hay algo que vengo percibiendo eh, eh, creo que alguna vez se los comenté, en mi casa, cuando llega la hora de la cena es como el momento de encuentro de la familia y a veces una cena nuestra puede durar 3, 4 horas, dependiendo, dependiendo del tipo de música, dependiendo de lo que hayamos fumado, de muchas cosas, ¿no? Eh,
pero siempre hay música, ¿no? Siempre no somos de las familias que ve la tele mientras cenamos. Y, y últimamente, en realidad hace rato que desde que empezamos con John a hacer estas pequeñas experiencias o estos ingresos en estas... la gente que ha hecho un retiro One entiende de qué hablo, es entrar en una experiencia que no es la experiencia mundana en la que estamos todo el tiempo, ¿no? Es notable cuando uno trata de entrar en esos trances, cómo influye el tipo de música. Entonces, en algunos momentos probamos con música clásica, en otros con, bueno, por ejemplo, el que ha venido a un retiro One, el cómo queda marcado los cánticos del abuelo Pancho es muy particular, y no es algo muy particular solo porque tiene que ver con la experiencia vivida durante durante el retiro. Lo que voy descubriendo es que aparentemente en algún momento, cuando... me da como un escalofrío. En algún momento, cuando la gente comenzó a enfermarse, cuando empezó a existir la enfermedad entre los humanos, cuando se instaló el programa de la enfermedad, esto es algo que incluso la Biblia cuenta, la Torá cuenta que hasta un determinado momento, hasta Jacob, el mundo no conocía la enfermedad. Y es interesante porque ahora que lo pienso, el Midrash dice que a pesar que la Torá iba a ser entregada muchos años más tarde, la época de Jacob fue hace 4100 años atrás, y la época de la entrega de la Torá fue hace 3600 años más o menos. Así todo, el Midrash dice que Jacob sabía toda la Torá. ¿Sí? Es decir, que lo que ya está puesto ahí como leyes o lo que sea, esa información, por lo menos para ese grupo de gente, y ese grupo de gente en particular nos tocó ser nosotros, la descendencia judeo-cristiana del mundo. Desde Jacob en adelante se conocía la Torá. Y por ejemplo, una de las 613 mitzvot, de los 613 preceptos que tiene la Biblia, es ir a visitar a los enfermos. ¿Sí? Es una ley que está escrita es una de las mitzvot. O sea que no es una interpretación rabínica, no es algo... Entonces, ir a visitar al enfermo. Por ende, se acepta que el humano se enferma. Sin embargo, el Midrash cuenta que hasta antes, el Zohar cuenta lo mismo, que hasta antes de Jacob, el mundo no conocía la enfermedad. La gente simplemente un día dejaba la experiencia terrestre de vivir en humanos y se iban del mundo. Aparentemente, a ver, ¿qué pasa? La gente antes no se enfermaba porque tenía otra estructura, tenía otro sistema, y no estoy hablando de otro sistema inmune, tenía otra capacidad de revitalizarse y de reconectar con la energía de la vida que, por ejemplo, la historia bíblica, ¿no? Porque siempre tengan en cuenta,
la cosa más terrible que tiene este mundo es que no tenemos un solo libro sobre la historia de qué pasó antes. ¿Sí? Nos vendieron la historia de que todo comenzó con un Adán y Eva hace 6.000 años, y no tenemos realmente textos concretos de épocas anteriores. El ser humano antes tenía otra forma para reconectar con la energía de la vida. De la vida hablo de la vitalidad, estoy casi seguro que hubo una época en la historia de la Tierra donde no conocíamos la palabra salud, donde la palabra salud no era algo, no existía, ¿sí? Porque no había enfermedad, entonces ni siquiera se podía considerar que pudiera haber falta de salud. La enfermedad es la que eventualmente nos trae esta palabra, la salud. Y creo, digo creo porque yo no tengo forma de decirles, miren, en tal y tal lugar está escrito, o sea, la información que llega es la información que llega y yo la creo, pero digo, ustedes no tienen por qué creerla, ¿no? Creo que han habido viajeros que han ido, cada vez veo más cómo el futuro y el presente se encuentran en determinados recursos que tiene el mundo. Esto que voy a decir ahora es algo que ayer a la noche lo entendí y suena, lo sé, antes de decirlo les digo que sé que suena absolutamente egocéntrico lo que voy a decir y la comparación que estoy por hacer. Pero ayer a la noche estábamos cenando, después de la cena, y Dolce, mi hijo, me muestra un mensaje o algo de alguien que está involucrado en el tema de las aldeas One, en temas de diseño y cosas así, hablando sobre la pedagogía Waldorf, ¿no? Yo les tengo que ser sinceros, yo había escuchado que no fue la primera vez que lo escuché cuando a mi hijo le estaban haciendo bullying en la escuela y un amigo nos vino y nos dijo, ¿por qué no lo llevas a la escuela de mi hija? Y la escuela de su hija era una escuela Waldorf, ¿no? Antroposófica. Yo sé por qué. Yo sabía que existían las escuelas Waldorf porque en una oportunidad cuando trabajaba en Estados Unidos con bienes raíces, qué sé yo, hicimos una transacción que tenía que ver con el Hotel Waldorf Astoria de New York, y no era una transacción mía, era de alguien en la compañía, y alguien hizo el comentario, ¿saben que la primera escuela antroposófica era un jardín de infantes que era para los empleados del Hotel Waldorf de New York, y es por eso que se las conoce como escuelas Waldorf, ¿no? A lo que voy con esto es que yo no tenía idea de cómo era la pedagogía y nunca me hubiera imaginado que muchos años más tarde, después de haber visto lo beneficioso que fue para mi hijo haber ido a esa escuela, que cuando iba a tener un día la idea de hacer estas aldeas y que
que íbamos a tratar de formar unos nuevos humanos, iba a proponer que la educación que se impartiera fuera la educación antroposófica, pero sin el matiz cristiano, ¿no? No sé si conocen cómo son las escuelas Waldorf, pero por un lado está buenísimo toda la parte de desarrollo emocional y todo eso, y por otro lado tiene muy mezclado el tema de la comunidad de cristianos, porque Steiner fue como una especie de revolucionario de la religión cristiana, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ayer a la noche, en un momento, tuve como un momento de, y sé que suena sumamente egocéntrico lo que voy a decir, un momento en donde entendí que Steiner era un viajero que viajó en el tiempo a formar parte de la sociedad, ¿cómo se llamaba? La sociedad, él creó la antroposofía, pero, la Sociedad Teosófica de Viena, era un grupito de 6 poetas, pensadores y qué sé yo, que es desde donde surgió eventualmente la antroposofía, que parecía que lo que estaban haciendo era simplemente hacerle una oposición a la Iglesia Católica, porque la Iglesia había dejado de enseñar metafísica como parte de sus enseñanzas. Pero tuve como una visión clarísima de Steiner siendo un viajero que fue desde el futuro viajó a ese momento, hace 100 y pico de años, a instalar una creencia que nosotros íbamos a necesitar hoy para que fuera parte de lo que nosotros estamos por hacer. Que yo sé que suena, que cualquiera que lo oye puede decir, este tipo se está comparando con Rudolf Steiner, ¿no? O se está poniendo en la misma, o que un tipo como Steiner tiene que viajar al pasado para crearle un recurso para que nosotros que estamos acá en este Zoom nos hagamos un pueblito con una escuela X. Y parece loco, pero es así, porque hace mucho tiempo que se está conspirando nuestro presente. Nuestro presente está siendo diseñado en el futuro, pero requiere de recursos que para que llegaran a estar presentes en este momento, tuvieron que madurar. Me da escalofrío. Ahora entiendo lo que Larí decía, que cuando ustedes lo escucharon esto en el curso Los secretos místicos del éxito, cuando daba clases de Kabbalah, lo que Larí decía de que si la persona lo único que tenía que hacer era focalizarse en el propósito y no preocuparse en los recursos. Que si el propósito era altruista y tenía una función de influenciar a la humanidad, los recursos iban a aparecer. Entonces, el Ari se toma el trabajo, Rabbi Jaim Vital cuando lo explica, se toma el trabajo de decir, esto quiere decir que si para construir eso, para fabricar tal cosa o para crear tal organización se necesita, y el Ari lo dice así, de un determinado mineral que todavía no ha sido descubierto, una persona al otro lado del mundo se va a despertar un día diciendo tengo que ir a hacer una exploración minera en tal y tal lugar, y lo que va a encontrar es ese... ¿sí? Larí lo que decía es, no te desesperes si los recursos no están todavía presentes, es porque hace falta que te concentres aún más en el propósito, y los recursos van a aparecer solos.
¿Por qué van a aparecer solos? Porque una vez que uno le muestra al presente, a través de la comunicación, sobre todo que uno tiene con el sol, que ya está dispuesto para manifestar algo, hay viajeros que viajan al pasado a generar la semilla de los recursos que hagan falta. Incluso tal vez somos nosotros mismos, si hemos venido del futuro, es que decidimos, no, lo que me conviene más, momento, pongo en pausa esta existencia, porque el tiempo en realidad no existe, y de donde nosotros venimos sí hay acceso a los corredores del tiempo, pongo en pausa esta existencia, encarno 100 años antes, y produzco eso que va a ser, que voy a necesitar en el presente. Porque el presente que nos toca vivir a nosotros, yo estoy seguro que nosotros ya hemos vivido este mismo presente estos años, los 2000, los 90, muchas veces. Porque lo que estamos haciendo es que lo estamos tratando de perfeccionar, de cambiarle la dirección para que el futuro, ese que depende de nosotros, finalmente cuaje. Y yo sé que escuchar esto y pensar que este momento es el momento más deseado de la historia de la humanidad, suena raro porque pareciera que el mundo está hecho mierda, ¿sí? En todo sentido. Plagas, pandemias, corrupción. El mundo está siendo dirigido por gente que ignorante. Pero así como, o sea, lo único que me queda respecto a esto es recordarles el principio de la dualidad. El hecho de que el mundo esté, entre comillas, tan mal, quiere decir que hay una contraparte, un equivalente del lado de la luz, que está muy bien, pero que está mejor que nunca, porque si no, no veríamos el caos que se ve. Ahora, ¿qué sucede? Lo bueno, cuanto más se acerca a un ser, una situación, una composición de secuencias de eventos a producir algo positivo, más silencio hace. Es decir, el caos y llamémosle la polaridad egoísta, es loud, ¿cómo se dice? Se escucha fuerte, ¿sí? Uno ve la gente muy egocéntrica, es ruidosa, se hace notar, el mal se hace notar. Y digo el mal porque en realidad no hay mal, pero bueno, esa inclinación al egoísmo y al sometimiento de otros en beneficio de unos pocos, eso se hace notar. Y cuando una persona empieza a iluminarse, empieza a hacer silencio, ¿sí? Porque tenemos que entender una cosa muy sutil, pero muy neurálgica a la... hay una palabra en inglés que es buenísima, que es paramount, que es, no sé cuál será la traducción, pero cuando algo es, o sea, es central, y es lo más grande que uno tiene que recordar cuando se trata de el concepto de la apertura de la mente para que deje de ser un centro de pensamiento y que la mente se convierta en un vehículo interdimensional para nosotros. La mente debe ser abierta y la llave que abre a la mente es el silencio. ¿Sí? El silencio es la llave de apertura de la mente. Entonces,
a mí me emociona ver lo que pasa en el mundo, o sea, lo que siento de qué tan cerca estamos no estamos cerca de un gran cambio, estamos viviendo un gran cambio. El gran cambio ya está ocurriendo y la muestra de que ese cambio está ocurriendo es el ruido que hace el otro sistema. ¿Sí? O sea, cada cosa que te indigna de la injusticia en el mundo y de los atropellos a las libertades y todo esto que te da como ganas de querer salir a combatirlo, no hay que verlo como algo para combatir. Es una señal que te está mostrando lo que está ocurriendo del otro lado. ¿Sí? Nada puede ocurrir si no tiene un balance, nada puede existir si no tiene una contraparte perfecta que lo sostenga en equilibrio. Entonces, el caos que vemos en el mundo, esa es nuestra garantía, nuestra muestra de lo importante que es este momento y lo bueno que está ocurriendo. Entonces, habiendo hecho ese preámbulo, y volviendo al abuelo Pancho, estoy seguro que de la misma forma como viajó un Steiner para crear un concepto que terminaría plasmándose, porque en realidad de lo que se trata es de instalar, el concepto el deseo de influenciar tiene que ver con la instalación de nuevos programas que son en realidad ciertos sistemas de creencias. El concepto de las aldeas One lo quiero ver plasmado en mis años de vida, pero en realidad no es tan importante, porque lo importante es tal vez el día que nosotros no estemos y seamos vistos como una secta de locos que tuvo una idea grandiosa, pues ya saben, porque nadie es, de la misma forma que nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tiempo. Y cuidado con el que se autodenomina profeta en su tiempo. ¿Sí? O sea, cuidado con el que se autodenomina maestro, chamán. Uno le pregunta al abuelo Pancho qué hace y él dice, nada, me levanto a la mañana. Él no dice soy un chamán. ¿Sí? Y estoy seguro que si le preguntabas a Rabbi Shimon Bar Yochai qué hacía, te iba a contar lo que hacía, no te iba a decir soy el maestro de la Kabbalah. ¿Sí? En fin, de la misma forma que viajó un Steiner para plantar cierto sistema de creencias que devengó en un método educativo, así viajaron, ¿cuál es la palabra? Tecnólogos, porque no eran científicos, eran tecnólogos, eran gente que conocían tecnologías que tenían un cierto poder, que viajaron a los tiempos de las comunidades indígenas americanas, africanas, los pueblos indígenas tenían cánticos que en realidad gran parte de la cantidad de enfermedad que hay hoy en el mundo es porque nuestros ancestros indígenas, o más bien la descendencia de esos ancestros, perdió la costumbre de los cánticos y de los chantings, no sé cómo se dice, de las... de los... a ver si alguien lo pone por ahí alguien me ayuda con... las repeticiones de mantras y de cánticos nativos en África, en América, tenía que ver con el uso del sonido
para mantener una polaridad de salud en el mundo, al igual que lo hacen los grandes cetáceos. Nosotros somos frecuencia y la Tierra tiene una frecuencia. Y la música, los sonidos, sobre todo si son pronunciados por un ser humano, por un ser vivo, miren, para que tengan una idea, los sapos, los grillos, todos los animales que cantan, que producen sonidos repetitivos, que uno dice, bueno, debe ser el idioma con el que ellos se comunican, ¿sí? Pero uno escucha a un sapo croar y son miles de veces que el mismo sapo hace el mismo sonido una vez tras otra vez. Lo mismo con un grillo, con todo lo que produce sonido está tratando de mantener una armonía vibratoria sobre la Tierra. De hecho, está creando puentes entre otras dimensiones y esta dimensión. La información que tengo, tengan en cuenta esto, si algo tiene una vibración, tiene una frecuencia. Y la frecuencia, por lo general, se determina por una geometría. O sea, una frecuencia es la cantidad de veces que cuando uno mide esa vibración, la cantidad de veces por segundo o por minuto, lo que sea, que esa oscilación pasa por el punto cero. ¿Sí? A más alta frecuencia pasa más cantidad de veces por segundo por ese punto cero. Pero la geometría de las cosas altera la frecuencia. Ustedes tienen una radio que funciona en banda de 2 metros, la radio de FM, y para que la radio pueda sintonizar lo que está siendo emitido en esa frecuencia de 2 metros, esa es la amplitud de onda, la radio, el receptor y la radiotransmisora tiene que hacer que lo que transmite pase por un cristal que está cortado específicamente para esa frecuencia. ¿Sí? El cristal de tu radioreceptora tiene un rango, pero para que la FM 99.9 transmita en 99.9, la señal tiene que atravesar un cristal que lo corta una empresa que se dedican específicamente a moldear estos cristales para que transmita en esa frecuencia específica. Quiere decir que cada forma tiene una frecuencia. Esto quiere decir que cada uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo tiene una frecuencia. Y tenemos que empezar a estudiar nuestra frecuencia. Tenemos que empezar a dedicarle un tiempo de contemplación o de búsqueda, llamémosle así, para aprender a sanarnos. Este fin de semana pasado estuve en Córdoba, ¿no? En el lugar donde nací, y estuve almorzando con unos amigos que son médicos. Y lógicamente en este momento de la historia del mundo uno se pone a hablar del COVID, ¿sí? Y estas dos personas son dos personas que estuvieron y están durante la pandemia sumamente activos como médicos, tratando miles y miles de casos. Encima son pediatras y infectólogos, o sea, tienen como que deberían de ser gente que sepan un montón 1 año y medio más tarde o 2 años más tarde, desde que empezó esta pandemia, de qué es lo que está pasando.
Y era increíble, después cuando salimos con Fer, nos mirábamos y conversábamos, la falta de conocimiento, ¿no? Eh, y la verdad tenía, después de ese almuerzo, tenía como un impulso, así como una necesidad de escribir algo, de hacer un video acerca de mi postura, no sobre el COVID, no sobre las vacunas, sino sobre algo mucho más profundo, que es la medicina. A mí me pasa que me topo todo el tiempo con gente que hace terapias con cuencos, con agua de mar, con naturópatas, gente que no son médicos, que saben infinitamente más que la mayoría de los médicos. Y yo no tengo nada en contra de los médicos. Estoy en contra de la medicina, ¿sí? Porque el médico es un tipo que quiere sanar al prójimo y se bancó 6 años de universidad y 2 años de pasantía y tal vez 2 años más de universidad de vuelta para tener una especialización, 10 años siendo entrenados por la industria farmacéutica. Ser médico hoy en el mundo es ser un títere de la industria farmacéutica. Solo prendan la televisión y cuenten la cantidad de publicidades que aparecen en televisión, cuántas son de laboratorios farmacéuticos. Como si esto fuera poco, hay solo una cadena, creo que ya lo dije acá, hay solo una cadena de televisión en el mundo que no comparte sus directores con las grandes empresas farmacéuticas. Y cuando pensaba en qué diría si tuviera que exponer mi postura acerca de lo que pienso de la medicina, el único ejemplo que se me venía a la mente, tal vez será porque durante muchos años fui constructor y tuve licencia en Estados Unidos, tenía licencia de General Contract, de contratista de rubros para construcción y demás, es una gotera. ¿Sí? Si aparece una gotera en el techo y empieza a caer agua, uno llama a un albañil o a un techista o lo que sea, y uno estaría extremadamente enojado con esa persona si lo que hiciera esa persona sería hacer un hueco en el cielo raso, sacar la parte húmeda y volver a tapar con yeso nuevo o sano, sin arreglar la gotera, sin arreglar el lugar por donde entra el agua. La medicina hoy en día es exactamente eso. La gente va con un síntoma, porque el agua cayendo del cielo raso no es el problema, es un síntoma de que hay una grieta, de que hay o un caño roto o hay una filtración en el techo. La gotera dentro de mi casa es un síntoma, no es el problema. Emparcharlo es poner un medicamento o una cosa que no, o sea, a los médicos hoy les enseñan a diagnosticar, o sea, distinguir qué quiere decir ese síntoma, qué enfermedad tiene. No muchos igual son muy buenos haciéndolo, pero hay algunos internistas que sí. Y una vez que tienen el diagnóstico, inmediatamente viene el que le receto para que tome para que se vaya el síntoma. Y si es, y en la mayoría de los casos, si es algo severo, lo que propone la medicina es que tomes, o sea, que revoques una vez, dos veces por día, una vez por día, el techo por el resto del tiempo que seas dueño de la casa. Ah, ¿se volvió a filtrar agua? Sí, es así, ¿eh? Cada 8 horas se filtra agua y hay que ponerle más revoque. Tomar una pastilla durante el resto de tu vida, cada 8 horas, cada una vez por día, el tiempo que sea, es lo mismo que revocar el techo todos los días.
saliendo eh, de esa reunión, nos encontramos con mi cuñada, que me cuenta de una amiga de ellas que nosotros conocemos, que, que, que tiene cáncer hace muchos años, pero tiene un serio problema, que está casada con un médico y que es la madre de un médico. ¿Sí? Su esposo y su hijo son médicos. Y obviamente que la quieren y hace 5 años que están haciendo lo imposible para que se cure. Pero ahora que llegó al punto en donde se dieron cuenta que solo le quedaba un par de meses de vida, decidieron ir a un biodecodificador. Mi cuñada les pasó unos audios de las leyes biológicas de Hammer, y finalmente, ante la muerte inminente, decidieron ir esto fue hace 6 meses atrás, cuando le dijeron de que le quedaban 3 meses de vida, decidieron ir a un médico clínico en Córdoba que también es biodecodificador, que le cambió la quimio por rayos y que en realidad la tuvo semanas trabajando en el tema emocional. Y me cuenta mi cuñada que se revirtió el cuadro, que su esposo y su hijo no lo pueden creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien dijo, che, y si en lugar de seguir poniendo reboque, que ya parece que se está por caer del techo completo, nos subimos al techo y vemos de dónde viene. Bueno, una de dónde viene la enfermedad hoy en el mundo tiene que ver con la falta de el conocimiento sobre el sonido. Nos ha empezado a pasar ya varias veces que durante los retiros que hacemos, los retiros One, hay personas que espontáneamente comienzan ¿cómo se dice? Chanting, a pronunciar como un sonido que no tiene, que a veces son vocablos. Hace poco nos pasó en Colombia un caso así increíble de una persona que entró totalmente en un trance donde empezó a cantar en un idioma que no existe, bueno, que no existe, que evidentemente sí existe, pero que nosotros no conocemos. Lo he hecho escuchar al audio por gente que sabe mucho de idiomas nativos y de lenguas, de antiguas lenguas y qué sé yo, y todos me dicen de que no es una lengua conocida, pero cuando se la escucha a esta persona, es 100%, o sea, uno se da cuenta al 100% de que está utilizando una lengua, porque hay preposiciones, ciertas palabras conectivas que las utiliza, igual que como si cuando uno escucha una lengua que no conoce, ¿no? En España también nos pasó lo mismo, de una señora que empezó simplemente a pronunciar unos sonidos, unos ícaros. Los chamanes, los verdaderos chamanes, antiguamente también hacían esto. Y yo estos últimos días estuve, primero les voy a proponer que cuando terminen la clase, que se tomen el trabajo de ir a un lugar lo más silencioso posible y que se tapen los oídos y hagan silencio por 5 minutos, pero tápense los oídos con sus propias manos, con algo que sea de su propio cuerpo, para que vean lo que pasa después del minuto 2 o 3 de estar haciéndolo. Uno empieza a escuchar los sonidos del cuerpo. Y cuando uno empieza a escuchar los sonidos del cuerpo, es algo bastante abrumador, porque son unos sonidos a los que no estamos acostumbrados. Y tengo la sensación, voy a decir así, tengo la sensación, pero en realidad sé que va a llegar un momento en el que vamos a saber
vamos a poder poner una mano encima del órgano que puede estar afectado y vamos a saber qué sonido tenemos que pronunciar que emita una frecuencia que restablezca la vibración adecuada del órgano para que permanezca sano. Excepto los recitales. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa, sobre todo a la gente que ha hecho un retiro one, que después de un retiro no pueden estar en lugares donde hay mucha gente. El estar en grandes concentraciones de gente, uno es como que dice, lo que hice en el retiro me metió hacia adentro, ¿no? Y uno empieza a poder percibir la vibración, y vieron que cuando hay mucha gente junta se generan armónicas de acoples de toda la gente hablando. Toda la gente hablando cuando vas a un restaurante que tiene mala acústica o un lugar, y a mí, por ejemplo, me pasa, pero estoy seguro que a muchos de ustedes también les pasa, que a partir de haber tenido ciertas experiencias interdimensionales, es molesto estar en presencia de mucha gente, excepto cuando estás en un recital o cuando estás en un lugar. O sea, ahora que entiendo esto, si uno se pone a pensar, más allá de que yo personalmente lo considero como uno de los más grandes genios que existieron en la música, y creo que si no hubieran existido en un momento en donde había tanta competencia de otros buenos grupos de música, creo que Freddie Mercury, Queen, fue uno de los, o sea, es la persona que llevó el teatro a la música, ¿no? Pero más allá de ese nivel de expresión, de un tipo que pudiera convencer a las radios a que pusieran en la radio una canción de 8 minutos, cosa que nunca antes había ocurrido en la historia, tiene que ver con el hacer a la gente del público cantar. El poder que tiene lograr que 100.000 personas, 80.000, 40.000, 1.000, 100, 10 de nosotros, que nos pongamos a cantar lo mismo, armónicamente, produce eso, armónicas. No sé si saben lo que son las armónicas, pero para que tengan una idea, una de las... no sé si alguna vez han visto, si no lo han visto, búsquenlo en YouTube, busquen molino eólico desbocado. Es una cosa muy interesante de ver. Van a ver un molino eólico, de esos enormes que producen energía, que por una falla en el freno magnético que tiene, la bobina del aerogenerador sirve como freno, y cuando hay demasiado viento, más viento del que el molino puede soportar, tienen un sistema que hace que las aspas se pongan en lo que se llama paso bandera, que hace que el aire simplemente pase, pero que el área ese de barrido no se active con el viento. Si eso falla, puede pasar que el molino, lo que le ocurre se desbocan, como un caballo desbocado. Bueno, el desboque uno pensaría, bueno, ¿qué le puede pasar a un molino eólico que está preparado para soportar vientos de 25 metros por segundo si se lo lleva a 50 metros por segundo? Y uno piensa y dice, bueno, seguramente los rulemanes, las cajas de reducciones de engranajes, todo eso se dañaría. No, lo que ocurre es que en un determinado momento explota en miles de pedacitos una hélice que tiene el tamaño de hélices que tienen 60, 80 metros de largo, tienen el tamaño del ala de un Boeing 747, simplemente de un segundo a otro, explota en 1.000 pedazos.
La razón por la cual explota en 1000 pedazos es porque la puntera de pala, la punta de la pala, empieza a tomar velocidades supersónicas y empieza a producir armónicas. Son vibraciones, sonidos que no se escuchan con el oído porque son de baja frecuencia, que cuando entran en resonancia con la estructura molecular del metal del que está hecho el aerogenerador, lo debilita como si fuera manteca y lo hace desintegrarse en el aire. Después de que termine la clase, no lo hagan ahora, busquen molino eólico desbocado y van a ver el impacto que tiene una armónica. Entonces, imagínense lo que le pasa a nuestro... A mí me llamaba la atención en algunos recitales a los que he ido, sobre todo en Tomorrowland, que es un lugar donde en el escenario principal se juntan 200.000 personas, 150.000 personas, o en alguno de los escenarios secundarios se juntan 15, 20.000 personas escuchando la misma música, de repente a veces también cantando y demás. Me llamaba mucho la atención la purga que me producía o sea, primero mucha necesidad de hacer pis, esto creo que lo he contado en las charlas One en algún momento, mucha necesidad de hacer pis muy seguido, y tener la sensación de que, como si fuera que el cuerpo se está desintoxicando o drenando, como si fuera que las células se abrieron y despedían toxinas y necesitaba ir al baño muy seguido, y aparte con una sensación muy placentera de deshacerse como de impurezas. Creo que tenemos que volver a eso, y no estoy seguro si todos los hígados tienen la misma frecuencia, si todos los corazones tienen la misma frecuencia, si todos los riñones tienen la misma frecuencia. Creo que cada persona tiene que distinguir la frecuencia de sus órganos. Y lo que les propongo es, primero, que traten de escucharlos. Lástima, nosotros, no, por lo menos que yo sepa, acá en Argentina no hay, pero sé que en algunos lugares del mundo hay cámaras de vacío, que son absolutamente silenciosas, donde uno paga para entrar y estar en absoluto silencio. Y una de las cosas que comentan, búsquenlo en internet, van a ver que hay muchos comentarios al respecto. La gente comenta, uno paga la sesión, que son 15 minutos, y te dicen que avises cuando querés salir. Y cuenta la gente que ha ido a estas sesiones que los dueños del lugar hacen overbooking. O sea, son de a 15 minutos los turnos, y los tipos buquean a 4 o 5 con diferencia de 1 minuto, 2 minutos. ¿Sí? Y uno llega y dice, no, si yo tengo a tal hora. No, a mí me llamaron a tal hora. Bueno, cuando entra la gente, por lo general la gente no lo puede tolerar más de 2 minutos. Dicen que a partir de los 30 segundos uno empieza a escuchar los latidos de su corazón, el movimiento de la sangre por las venas, y que escuchar los sonidos del cuerpo es tan abrumador que la mayoría de la gente no soporta más de 2, 3 minutos y pide salir a pesar de que pagaron para estar 15 minutos. Bueno, no digo de ir a ese extremo, pero tenemos que empezar a escucharnos, a escuchar cómo suena nuestro cuerpo. Yo sé que muchos de las personas que toman estas clases son terapeutas. Anímense, avísenle si quieren a sus pacientes que van a hacer una técnica nueva o lo que sea, anímense si lo que hacen como terapia, no sé si es Reiki, Jin-Jitsu, lo que sea que implique poner las manos o manipular el cuerpo de la otra persona, del paciente, si tienen las manos o si están cercanos a la persona mientras lo están tratando, traten de producir sonidos
que anímense a que salga el sonido que sea mientras le estás tocando el hígado, los riñones, no sé, digo, si hay osteópatas o gente que hace terapias más hands-on, más con las manos sobre el cuerpo de la otra persona, anímense porque ya sabemos que nuestros médicos no sirven, o sea, sirven para una emergencia y es muy loable lo que hacen para darnos una segunda oportunidad, ¿sí? Para prolongar, sacarnos del síntoma por un ratito, pero hay que ir al origen y hay que ir a la restitución de la frecuencia adecuada de los órganos. Ahora, la parte que les decía que es más controversial de la información de esta clase. Y acá si hay alguno que todavía sigue tomando las clases de Kabbalah, que no digo de que esté mal tomarlas, ni nada que ver, siempre se filtraba alguna información valiosa, pero estoy seguro que tras escuchar lo que van a escuchar ahora, van a querer salir corriendo lo más lejos posible de cualquier cosa que tenga que ver con religiones, Biblia y demás. Tiene que ver con la idea que nos vendieron de el jardín del Edén, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, del bien y el mal. ¿Se acuerdan? O sea, aparte de lo que me resulta tan increíble, es que está todo dicho. Está todo... no hay ningún misterio al respecto. Hay un Dios que dice, cuidado que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no van a ser como nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los dioses, ¿no? Que no tengan acceso, la prohibición del comer del árbol del conocimiento. ¿Y dónde estaba el árbol del conocimiento? En el medio del jardín del Edén. En el medio del jardín. ¿Sí? Y nosotros sabemos que porque el Zohar lo explica, que cuando la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de la tierra, está hablando del cuerpo humano. ¿Sí? El Zohar lo explica que la mayoría de las palabras que utiliza la Biblia son parábolas para codificadas en lo que el Zohar le llama el lenguaje de las ramas, para que solo aquel que conoce, el Zohar dice que solo aquel que conoce el árbol puede entender el idioma de sus hojas y de sus ramas. Lo que hay para conocer es el árbol. Bueno, para empezar hay que conocer la tierra, hay que conocer sobre dónde crece el árbol. La tierra es el cuerpo humano. Creo que esto estaba explicado en Moldeando la Realidad. ¿Sí? La explicación palabra por palabra de lo que el Zohar y el Ari dice que en realidad quiere decir la historia de Pru Urbu, reprodúcete y multiplícate para que conquistes la tierra y hagas con ella lo que quieras. ¿Sí? Y el Zohar, esto ya lo expliqué hace 8 años atrás en las clases de Kabbalah, que lo que quería decir es que cuando habla de la tierra se refiere al cuerpo humano. Pru Urbu, crece y multiplícate, era la conciencia que tenía que ocupar a todo el cuerpo. ¿Cómo se comunica el cerebro humano con el cuerpo?
¿cómo, cómo es que llega la información desde la cabeza a todas partes del cuerpo con un solo órgano, con un solo ente? El árbol de la vida, y de aparte hemos explicado varias veces que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal son el mismo árbol, pero en distintos estadios de conciencia. El árbol que está plantado en el centro de la tierra, porque también el Zohar decía, che, qué hijo de puta, este Dios hace una tierra, los pone a los pobrecitos humanos que acaban de nacer, y hay un árbol venenoso que les va a arruinar la vida, y en lugar de ponerlo como nosotros pondríamos el veneno de ratas en un lugar lejos de los niños para que no lo alcance, Dios va y lo pone en el centro de la tierra, al árbol, ¿sí? Al alcance y puntual de... Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el árbol que está en el centro de la tierra? Es el nervio vago. Si buscan en internet o si han visto alguna vez en anatomía un dibujo del nervio vago, el nervio vago es un árbol que viaja, que lleva las secreciones de nuestra glándula pituitaria, y si tenés descalcificada tu pineal, de tu pineal, y si tu hipotálamo funciona bien, también del hipotálamo, lleva toda esa información en forma de químicos, moléculas, compuestos químicos, para que viajen e invadan todo el cuerpo, ¿sí? Y de hecho, no sé si lo saben, pero el nervio vago tiene una pulsación que transmite información o químicos desde el cerebro, desde estas glándulas, desde el sistema endocrino, 12 veces por minuto. Hay una pulsación constante, 12 veces por minuto envía estas secreciones de lo que sea que está produciendo la glándula pineal o la pituitaria hacia todo el cuerpo. Y no comerás los frutos del árbol del conocimiento porque seguro morirás. ¿Sí? Esa es... ¿Cuáles son los frutos del árbol? Los frutos, si la tierra es el ser humano y si el árbol es el sistema endocrino, los frutos son las secreciones de nuestro sistema endocrino. Son, sí, la melatonina, la serotonina, todos los químicos, pero también las hormonas. Hay una relación en el Zohar que dice que es difícil de entender, pero dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que como se entiende como contraparte, que si uno es el de la vida, el otro es el de la muerte, estos árboles producen frutos, y lo que le dijeron al ser humano es: no los comas porque seguro morirás. Porque los humanos de antes de Jacob sí los comían. Los humanos previos a que hubiera enfermedad en el mundo, y por eso la Biblia dice que no coman de los frutos, porque si no conocerán nuestros secretos y serán como nosotros, como los dioses. No está hablando, no estamos hablando de el Dios, el creador infinito, la fuente, la esencia. Estamos hablando de los que se hicieron llamar dioses por sus súbditos, simplemente porque tenían los secretos. Los que dominaron a esta raza y experimentaron genéticamente con ellos para que no sean como los dioses, también les instalaron un sistema de creencias, llámese Biblia, llámese religiones,
que como principal objeto tenía demonizar al esperma, al semen y a la sangre menstrual. El principal objeto que hay detrás de las religiones no eran la totalidad de los preceptos, era principalmente crear una imagen masculina de Dios. Porque si la imagen es lo que uno acepta como cierto y busca eso, se desconecta de lo otro, de lo que sí es cierto, de lo esencial. Entonces, se le hizo creer a la gente a través de la Biblia que el hombre crea vida. Por eso, con la costilla de Adán se creó a la mujer. El hombre no crea vida, es la mujer la que crea vida, pero inicialmente, bíblicamente, para que lo sepan, no venimos de lo femenino, venimos de lo masculino, un Dios creador que es masculino, que si prestan atención, solo con entender el funcionamiento que la Kabbalah explica de cómo funciona la fractalidad del ser a través del árbol de la vida, queda claramente expresado que Keter es una energía femenina. Si Jochma es Abba y Binah es Ima y toda la interacción entre luces y vasijas necesita de lo femenino como recipiente para contener lo masculino, y si prestan atención van a ver que todas las sefirot alternan masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, hasta llegar a Yesod, que es masculino, y Malhut, que es femenino. Y Malhut, siempre decimos que Malhut es el Keter del siguiente Parsuf. Eso quiere decir que Keter, por eso se llama la corona y no el corona. Quiere decir que Keter, la energía esencial, tiene que ser una energía femenina. Nos hicieron creer que hay un Dios en el cielo, mientras que la verdad es la diosa en la tierra. ¿Sí? Y la conexión con la diosa es a través del poder de la sangre y el esperma. De toda la sangre, la más sagrada, la sangre menstrual. Ahora, una humanidad que traía 50, 100.000 años de matriarcado y de entendimiento metafísico del poder de la sangre, cuando le cohibieron la conexión con la sangre, salió a matar a otros humanos para conectar con la sangre. La guerra, las guerras, son un invento de los que nos han dominado para satisfacer el deseo de sangre que todos los hombres tienen. Los hombres tienen deseo de sangre porque los hombres tienen deseo de volver a ser inmortales, de volver a ser dioses. Y la forma en cómo lo hacían antiguamente era consumiendo los frutos del árbol. Antiguamente, los hombres, en el contexto de una relación de pareja donde hubiera amor, donde hubiera conexión metafísica entre dos personas, consumían la sangre menstrual. Y ese consumo de sangre menstrual, y por otra parte, en las mujeres, el consumo de semen, producía una interconexión y un acceso a ¿qué pasa? La mujer es lo más cercano a la diosa que existe, es la energía más parecida dentro de lo que es la humanidad, la polaridad masculino-femenino. Lo femenino es más cercano a la energía de la tierra, a la energía de la diosa. La sangre es el regalo de los dioses. La sangre que corre por nuestras venas es el elixir. En realidad, la sangre tiene la información de todas las realidades, de todos los mundos, de todas las existencias nuestras en otros planos. La diferencia, y presten atención a esto, que es algo increíble que se me acaba de venir a la mente, esa es la diferencia entre lo exotérico y lo esotérico. En la mujer,
la sangre es exotérica. En el hombre la sangre es esotérica. El hombre no despide sangre, entonces la sangre está oculta en el hombre. Es el conocimiento oculto, mientras que en la mujer es el conocimiento revelado. ¿Sí? Por eso cuando se habla del conocimiento en Kabbalah de Malhut, se habla de la revelación. Acabamos de tener Hanukkah, ¿sí? Shammai e Hillel. Nosotros celebramos, qué bárbaro, nosotros celebramos Hanukkah según la escuela de Hillel. Hillel decía que había que encender una vela, 2 velas el segundo día, 3 velas el tercer día, 4 velas, así progresivamente, hasta lograr hacer que la luz de Binah termine en la vasija de Malhut. Shammai, que el Zohar dice, la verdad, lo hacemos como dice Hillel, pero el que tiene razón es Shammai, y cuando llegue la redención final y se acabe el caos en el mundo y las únicas celebraciones judías que van a persistir van a ser Purim y Hanukkah, cuando eso pase, Hanukkah se va a celebrar no como decía Hillel, sino se va a celebrar prendiendo 8 velas el primer día, 7 velas el segundo. ¿Por qué? Porque el verdadero milagro que ocurrió es que el aceite que tenía que durar un día duró 8 días. Eso quiere decir que el primer día estaba la totalidad del aceite. En lugar de consumirse todo en un solo día, se consumió en 8 días. Pero eso quiere decir que cada día que fue pasando había menos y menos aceite, hasta que en el 8º día no hubo más aceite. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es que el cómo actúan las luces y las vasijas hace que, de la forma en que dice Hillel, en el último día de Hanukkah, nosotros tenemos la luz de Binah en la vasija de Malhut. Y nosotros pensamos que eso es bueno. ¿Por qué? Porque logramos que luz infinita se termine convirtiendo en cosas mundanas y materiales. Es la peor cagada que te puede pasar en la vida, que hayas agarrado la luz de Binah y la hayas convertido en un auto, en una casa, en encontrar tu alma gemela, en lo que sea que vos medites para tratar de transformar la luz del Ein Sof en algo físico, es una cagada. Por eso el mismo Zohar dice, no, cuando llegue la redención final, lo vamos a celebrar de la manera opuesta. Vamos a haber agarrado toda esta fisicalidad y la vamos a convertir en luz de Binah. ¿Sí? Y hay mucho más que la luz de Binah. Ok, perdón que me haya escapado del tema, pero como estaba presente, es cercano lo de Hanukkah y demás. Volvamos a lo que estábamos. A nosotros nos entrenaron a pensar, es más, el elixir de los dioses es la mezcla de la sangre de menstruación con el semen. Lo que pasa es que en este programa, donde de lo que se trató de implantar a través de las religiones, ya que no estaban pudiendo tener acceso a la biblioteca a través de los genitales humanos, porque los que nos esclavizaron no entendieron que no es solo el sexo, sino que es el sexo con amor, y ellos no son capaces de fusionarse. Nadie puede fusionarse amorosamente con un súbdito al que está esclavizando. No hay afinidad de forma. Entonces no hay capacidad de ingreso cuando hay una pareja que tiene relaciones sexuales. Bueno, ahora les diría, no solo como hablábamos antiguamente de la conexión, lo interdimensional y demás, sino incluso que pudieran tener acceso al elixir de los dioses, que es la mezcla de semen y sangre menstrual, y hubiera ese amor necesario, esa conexión necesaria para tener acceso a la biblioteca,
no puede haber afinidad de forma con una fusión con un ser de los que nos trató de esclavizar para que cumplamos ese cometido. Entonces, como eso no pasaba, no pensaron que iban a tener acceso a la biblioteca, al repositorio, a la calle a través nuestro, y no lo pudieron hacer, empezaron a explotar el tema del miedo. Bueno, el miedo es valioso, ¿sí? Estos tipos no nos dan la llave de acceso a la biblioteca, a la información que que está guardada en la tierra. Bueno, saquémosles algún provecho, al mejor estilo humano de hoy en día, ¿no? Que el otro día leí que por fin habían encontrado beneficios en la carne de los delfines. ¿Quién es el hijo de puta que se puso a averiguar para qué nos puede servir matar a un delfín y comérnoslo? O sea, pero bueno, es parte de este programa, ¿no? Del sacarle beneficio. Entonces, cuando se dieron cuenta de que el único valor metafísico que podían extraer de nosotros para utilizarlo de la manera que sea que lo utilizan es el miedo, se dieron cuenta que también estaba bueno que haya mucha gente. Total, cuanto más gente hay, menos recursos, más miedo, ¿sí? Y fue ahí cuando programaron el sistema menstrual a partir de los ciclos lunares. Yo presto mucha atención y tengo mucho cuidado de no decir cosas que, a pesar de que las creo y las entiendo al 100%, sé que son cosas que están ridiculizadas, porque una de las formas de esconder el verdadero conocimiento no es negarlo, sino ridiculizarlo. Es mucho más efectivo. Y por eso tengo mucho cuidado de no decir cosas que entiendo, que las siento, pero que ya han sido ridiculizadas, porque por lo que implica, ¿no? Pero todos ustedes han escuchado alguna vez que la Luna no es un satélite, o sea, no es un satélite natural y que es una especie de computadora o de un emisor de frecuencias. Solo les digo esto, tiene la particularidad de que todos los astros, todos los cuerpos celestes tienen una órbita alrededor de otro cuerpo, sea la Tierra alrededor del Sol, nuestro sistema dentro de nuestra galaxia, la Luna alrededor de la Tierra. Todo tiene un movimiento alrededor de otro astro por la gravedad, eso es lo que entendemos. Y todos los movimientos son elípticos. Entonces, cuando algo tiene un movimiento elíptico, esto es una cosa que es la física natural de los objetos, cuando llega a la punta de la elipse, se produce una aceleración. Es como la compresión de un fluido, como cuando una cosa que va dando vuelta llega y da vuelta en un movimiento elíptico, cuando llega a la parte más finita, que es donde tiene que dar la vuelta y volver hacia el otro lado, se produce una aceleración. Y esa aceleración hace que todos los cuerpos celestes, excepto la Luna, giren sobre su eje. La Tierra gira sobre su eje, el Sol gira, todo gira sobre un eje. La Luna todo el tiempo nos acompaña mostrando una sola cara. ¿No es raro? ¿No es raro? O sea, todos los otros cuerpos de nuestro sistema solar que tienen lunas, esas lunas giran sobre su eje porque tienen un movimiento, no porque alguien dijo, bueno, que gire, no, es porque tienen un movimiento elíptico y el movimiento elíptico produce aceleración en las puntas de la elipse y eso hace que las cosas giren sobre su eje. ¿Sí? ¿Por qué no gira la Luna? ¿Quién sabe? El hecho es que parte de la programación que emite la Luna es que las mujeres menstruen
con los ciclos lunares. No siempre en la misma luna, pero en la misma cantidad de días que los ciclos lunares. Y si no lo hace, esa mujer está enferma, es irregular, ¿sí? Hay que darle pastillas anticonceptivas para regularla y que sí lo haga. Hay mujeres que gastan fortunas en tratamientos de fertilidad porque no pueden quedar embarazadas. Si acá hay gente que está haciendo algún tratamiento de fertilidad porque no tiene la menstruación todos los meses o por la razón que sea, yo les recomendaría que no lo sigan haciendo. Porque a medida que nos acercamos a nuestra verdadera composición lumínica, es decir, a medida que vayamos recuperando nuestro cuerpo solar y la información del sol, no la información de la luna, lo natural es que una mujer menstrue una vez por año, que solo una vez por año esté disponible para poder tener un hijo. Y de repente creo que lo que está pasando hoy en el mundo es que hay muchísimas mujeres muy espirituales y muy elevadas que no menstruan todos los meses. Justamente por eso, porque están reconfigurando su cuerpo y haciéndose cada vez más cuerpos solares. Recuerden que esto de poder quedar embarazada todos los meses es un programa que se le instaló a la mujer para que hayan muchos humanos. Y de hecho, el periodo de separación que se conoce como nidá, que habla en la Biblia acerca de los días puros e impuros y todo esto, que promueven que la mujer tenga relaciones sexuales una vez que han pasado 7 días después de la última vez que tuvo sangre, que manchó, está diseñado para que hayan más hombres que mujeres en el mundo. Porque los óvulos pueden ser fecundados con semen que tenga hasta 3 días de antigüedad. O sea, una pareja puede tener relaciones sexuales y que el óvulo descienda 2 o 3 días después de haber tenido esa relación sexual y que recién en ese momento sea fecundado. La cantidad de días, si prestan atención, van a ver que la cantidad de días que la Torá, la Biblia, establece para que se pueda tener relaciones sexuales después de que se terminó de menstruar, está diseñado. No sé si saben que el esperma tiene espermatozoides que son femeninos o masculinos. Los femeninos son mucho más fuertes que los masculinos, son más veloces y llegan primero al óvulo. Lo que sucede es que solo viven un día. Los espermatozoides masculinos son más débiles, pero permanecen vivos hasta 3 días. Y está programado lo que propone la Biblia para que la mujer haya tenido relaciones sexuales mientras todavía no está ovulando, pero esté justo antes de la ovulación, para que pase un día, se mueran los espermatozoides capaces de fecundar el óvulo y hacer que nazca una mujer, y que el óvulo descienda cuando solo hay espermatozoides masculinos disponibles. ¿Por qué? Porque de lo que se trató esto fue de quitarle el poder al matriarcado y de generar una población donde haya más hombres. Ahora bien, yo estoy seguro que hubo un momento en el que los Matusalem de la historia, es decir, los hombres esos que vivían 900 años, 700 años, Adán 930 años, estos
estos humanos consumían sangre menstrual. A nosotros nos entrenaron a que eso es algo negativo. Lo que yo entiendo hoy es que el simple hecho de que se mezcle semen con sangre menstrual ya es en sí mismo una super conexión. ¿Por qué? Porque el Zohar lo dice. El Zohar dice que cada espermatozoide representa un pensamiento del hombre, y que según la conciencia que el hombre tenga en el momento de la fecundación, es el tipo de alma que van a solicitar. ¿Cómo puede ser que si el esperma ya salió del cuerpo, y ese esperma fue creado a veces 2, 3 días antes, cómo puede ser que ese esperma pueda ser afectado por lo que piensa la persona en este momento? Lo que dice el Ari es que según el pensamiento en el momento de la concepción, según el pensamiento, esperen un segundo que apago mi WhatsApp porque ya es la tercera vez que me corte el hilo de... el Zohar dice, el Ari explica que en el momento de la fecundación, según lo que el hombre piensa, es lo que determina lo que va a ser el tipo de alma que precipita. Pero ese esperma no fue creado en ese instante, en el instante de la eyaculación. Ese esperma fue creado 5 días, 3, 4 días antes. Esto quiere decir que hay un vínculo telepático entre el esperma y el dueño del esperma. Con lo cual, cuando ese esperma se mezcla con esa sangre menstrual, el hombre recibe telepáticamente la información de los mundos y de la... Eso es lo que trataron de evitar con tanto énfasis respecto... Es más, fíjense que lo que explicamos hace ya mucho tiempo respecto a la luna, de cuidar la eyaculación en los días en que la luna está en tu signo, seguro tiene que ver con que hay una potenciación del control que la luna tiene sobre la persona mientras la persona está bajo sus... Y esto es, sí, esto tiene que ser así. Una de las cosas que ocurre mucho con gente que ha hecho los retiros One y han tenido experiencias enteógenas interdimensionales en el retiro, es que cuando se da la misma conjunción astral o una conjunción muy parecida, las personas vuelven a vivir esa experiencia espontáneamente. Esto quiere decir que hay una conexión entre la información que se recibe de los astros y que por eso hay que cuidar el no tener relaciones sexuales mientras la luna está en tu signo, porque la luna tiene más poder de instalar su programa durante el momento en el que uno es más receptivo, en el que está en su luna. Pero lo que entiendo es que hay un vínculo telepático, o sea, una de las formas, hay otra forma más de conectar con la sangre menstrual, porque vamos a suponer esto, supongamos que tenés una determinada edad, tenés una pareja consolidada, de mucho amor, de grandes conexiones espirituales y sexuales, pero tenés, no sé, 60 años de edad, y tu esposa también, y ya no menstrua. Esto se me está ocurriendo ahora mientras lo estoy diciendo, ¿eh? Y de repente tenemos la información de que en la sangre menstrual que tu pareja ya no produce, estaba el elixir de los dioses en donde... ¿Y ahora qué haces? Creo que hay... O sea, siento que la forma más... fuerte de conectar con la información que hay en la sangre, y sobre todo en la sangre menstrual,
es a través de las relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando, y no digo de que todo el mundo lo haga, porque estamos muy programados a no hacerlo, pero la verdad creo que lo que mayor conexión con la persona y con toda la información y es más, es una información que después se despliega, se sigue desplegando durante toda tu vida. No es algo de ese momento puntual. La forma más potente es la ingesta. La siguiente forma más potente de conexión con ese elixir son las relaciones sexuales durante la menstruación, porque hay una conexión telepática entre la sangre menstrual y la mujer y el esperma o el semen y el hombre, con lo cual no es necesario ingerirlo porque porque esa conexión existe. La siguiente forma, que ahora comprendo el por qué los nativos americanos regaban sus árboles de frutos con sangre menstrual, es porque comiendo frutos de plantas que han sido regadas con sangre menstrual, uno también conecta, tal vez no es tan potente o requiere de un mayor estado de contemplación o de conexión con la planta y con la naturaleza, pero sigue siendo. Y la otra cosa que se me ocurre es la planta de los pies y las palmas de las manos. Tocar sangre menstrual, lo digo por lo que hablamos la clase pasada acerca de este vacío que hay en la naturaleza que se absorbe a través de las manos y de los pies. Esto no sé, lo tendría que meditar un poco más, pero en este momento me viene que también es una forma de conectar con ese poder, el entrar en contacto con las manos o con la planta de los pies con sangre menstrual. Y está muy bueno que en esta época se está promocionando cada vez más la copa y no el tampón, ¿sí? O las toallitas, los apósitos y demás, porque es una forma de preservar esa sangre de una manera más natural. Pero creo que hay aún una forma más poderosa. Vamos a suponer que sos una pareja, que sos parte de una pareja donde la mujer de la familia ya no menstrua. En algún momento, antes de... ¡Ah, qué bárbaro! La halajá, la ley judía, dice que si una persona se da cuenta que estaba teniendo relaciones, o sea, si una persona está teniendo relaciones sexuales, esto es lo que dice el Shulchan Aruch, ¿sí? No lo dice la Torá, pero lo dice el Shulchan Aruch. Dice, si una persona está teniendo relaciones, un hombre está teniendo relaciones sexuales con su esposa y se da cuenta que su esposa está sangrando, está menstruando, porque puede pasar porque le vino antes o por la razón que sea, debe de quedarse quieto sin terminar, sin eyacular, y debe de lograr que su erección termine a través del pensamiento constante, de la contemplación de lo grave del pecado que está cometiendo. Búsquenlo en el Shulchan Aruch, está en una sección que se llama Nidá, en el Talmud también. Es para que la persona que logró esa conexión medite en que lo que está haciendo es algo negativo y lo niegue. ¿Sí? Porque si tu consciente dice, yo con esto no quiero conectar, no hay forma de que conectes con eso. Porque somos conciencia, somos un pedazo de manifestación de la gran conciencia en el juego del autoconocimiento, en este caso la encarnación humana en el planeta Tierra. Esa meditación que propone el Shulchan Aruch, en realidad es el Talmud, de donde proviene el Shulchan Aruch, simplemente lo
lo decodifica para que sea más, más práctico el cómo hacerlo, para que no haya dudas de cómo hacerlo, está pensada para que si la persona conectó con esa energía, la reprima y no tenga acceso a ella. Entonces, seguramente, antes de que vieras la publicidad de estudiar Kabbalah y te propusieran la luz de Malhut, de la luz de Binah en la vasija de Malhut, es decir, estudiar Kabbalah y todos estos conceptos, porque ahí vas a poder tener lo que tienen los judíos, plata y poder y todo esto, aunque vos no seas judío, la Kabbalah un método de acceso. No sé si saben a qué me refiero, pero hay una institución en particular en el mundo que se encargó ampliamente de tratar de convencer a la gente de no judía que estudie Kabbalah. De la cual obviamente yo fui cómplice en su momento sin saber. Seguramente antes de esa publicidad o antes de enterarte de que Madonna estudiaba Kabbalah y decir, uy, ¿qué es la Kabbalah? Y voy a estudiar y voy a empezar a hacer estas cosas, que sí tienen, como ya lo expliqué anteriormente, sí tienen un efecto sobre determinadas áreas de la 3D, porque está diseñado para que cuando haces lo que te evita conectar con tu esencia de dioses, te tiren una limosna como un auto, una casa, una nueva relación de pareja o lo que sea, y nosotros estamos contentos porque agarramos la luz de Binah y la convertimos en un poquito de Malhut, una limosna, al lado de ser dioses, de asumir nuestra verdadera esencia. Seguramente antes de esa publicidad y de ese camino, alguna vez tuviste relaciones sexuales con tu pareja mientras estaba menstruando. De lo que se trata, tal vez algo que podés hacer es, si eso alguna vez ocurrió, el tiempo no existe, es hacer una contemplación, una meditación, volver a... ahora se me está viniendo que, Javi, te tengo otro trabajo. No lo tengo muy claro en este momento, pero acabo de ver una imagen de que hay que hacer una meditación en donde las mujeres se vean menstruar luz, donde recobren la apreciación y el respeto a la energía que tiene la menstruación. Y lo que me viene a la mente, Javi, vos después sabrás cómo instrumentarlo, pero es algo que también tiene que involucrar a los hombres, ¿no? Bueno, hay que pensarlo y ver cuál es la mejor imaginaria para no solo guiarlo, sino transmutar toda esa programación anterior. Pero hay que volver a ver que el semen y por eso también toda la historia de que la caída de Adán tiene que ver con la masturbación y Lamed Lamed y obviamente la serpiente, ¿no? Ya que demonicemos la energía primordial del Kundalini, todo en un mismo capítulo, ¿no? Claro, y por eso también habla de que y los hijos de los dioses encontraron, o los dioses encontraron virtud en las hijas del hombre, porque saben, bueno, no importa, pero hay que hacer alguna meditación, algo que nos lleve a todos a restablecer la imaginaria de que la menstruación y el semen no son cosas demonizables, sino que son luz, información, paquetes de energía que sí, que tal vez tarda toda la vida en que se termine en desplegar todo ese conocimiento, pero que todo el conocimiento está ahí. Entonces, una de las cosas que podés hacer es, además de esta meditación, es
tratar de volver en el tiempo, a alguna vez que te acuerdes de esa situación, de haberte dado cuenta de que tuviste relaciones sexuales y tu pareja estaba menstruando, o que lo hiciste a propósito, o lo que sea, y cambiarle la programación en tu mente, porque esa energía tiene que estar latente para que pueda desplegarse. Pero si tenés toda una programación que te hace pensar que eso que hiciste es la cosa más negativa del mundo, no vas a poder aceptar el beneficio que viene con eso. Bueno, me despido de todos los que van a dejar de estudiar Kabbalah a partir de ahora. Es que es así. No digo de que lo que aprendimos en Kabbalah no sea algo que esté bueno. La Kabbalah es lo que pasa cuando te sentás en la silla de Neo, te conectan y te meten en la Matrix. Bueno, en la Matrix hay ciertas reglas, y mientras estás en esta Matrix, en esta matriz, está bueno saber cuáles son las reglas del juego, darse cuenta que sí, que no, lo que sea, mientras estás jugando ese juego. Pero en la vida real, las reglas son otras. La información de la Kabbalah es para cuando navegás la dualidad de la Matrix. El volver a la esencia, el volver a ser dioses creadores, pasa por volver, primero por empezar a sentir que tenemos el valor de un Dios, que valemos, que somos dioses. Y que no puede haber algo que sea parte de un humano que no sea divino. No puede haber algo que sea un desperdicio del humano. Hasta tu materia fecal, si vivieras en un sistema virtuoso, por ejemplo, una de las ideas primordiales detrás tal vez no está todavía tan plasmado, pero en mi mente la idea primordial de una aldea One, por ejemplo, es hacer que aquello que, entre comillas, es un mal hábito del ser humano en las ciudades, sea valioso para la comunidad. Piensen esto. Nosotros consumimos la mayor parte de nuestros vegetales. Hoy en el mundo la mayoría de la producción industrializada de alimentos vegetales, legumbres, lechugas, tomates y todo esto ocurren dentro de invernaderos en hidroponía, sobre todo en los países, en Argentina no tanto, pero en los países más industrializados, en Europa, todas esas lechuguitas que ven que tienen unas raíces limpitas y todo es porque se criaron en agua. Y ese agua está alimentada con sales, no está alimentada con nutrientes naturales. Está alimentada, o sea, le ponen fósforo, nitrógeno, lo que sea que te alimenta a la planta, de sales. En un sistema en donde cada vez, y nosotros vivimos en ciudades en donde tiramos el botón o como dicen en Argentina, tirar la cadena, ¿sí? Vas al baño, apretás el botón del inodoro, excusado, como sea que le digan en tu país, y todo eso se va a un lugar en donde hay que hacer tratamientos de fluentes y cuesta una fortuna, que si eso mismo recirculara en el sistema de riego de los alimentos que estás comiendo, el humano pasa a ser una parte, la materia fecal del humano es una parte esencial en el proceso virtuoso de producción de alimentos. Si existen tecnologías hoy en día para que la basura se convierta en energía. Si nosotros, perdón, Muchi, hablale a mami que estoy dando clases. Sé que me estás mandando mensajes, pero estoy en el medio de la clase. Si utilizáramos las tecnologías que ya existen para hacer
energía de la basura, no tendrías ninguna, no te produciría ningún tipo de pesar producir mucha basura. Si la basura terminara, y no sé si saben que los seres humanos en una ciudad promedio producen 1 kilo de basura por día, ¿sí? En una ciudad promedio. Cuanto más pobre es el lugar, mayor cantidad de basura orgánica produce y menos cantidad de plásticos. A ver, la gente que tiene más dinero compra alimentos y cosas que vienen envasadas en envases lindos porque la mercadotecnia hace que no lo compres a menos que esté en un envase lindo. Entonces nosotros no compramos mayormente por la calidad de lo que hay adentro, sino por qué tan lindo se ve el envase. La gente más rica produce basura que tiene menos valor. La gente más pobre produce basura que tiene mucho más valor calórico. Con lo cual, cuanto más cercano a la tierra estás, tus efluentes, tu basura, es más nutritiva para la tierra. El problema que nosotros tenemos no es que nosotros somos unos hijos de puta que estamos haciendo mierda al mundo. El problema que tenemos se llama ciudades. ¿Sí? Lo que pasa es que las ciudades sirven, son funcionales para el populismo. O sea, si vos tenés que salir a comprar los votos, como ocurre en todas partes del mundo hoy en día, porque incluso en Estados Unidos o en Europa, donde piensan que el voto no se compra, acá en Argentina el voto se compra. Los partidos políticos van y le dan un billete de 500 pesos, ¿sí? El billete más grande que tenemos es de 1000, le dan un billete de 500 pesos a la gente para que vote a un determinado partido político. Y hay toda una organización, todo. Y uno dice, ¡ay, qué terrible, qué es eso! Gastan 5 millones de dólares para ir a regalarle plata a la gente. 500 pesos, quiero que sepan que son $2.50, ¿no? No crean que es la gran cantidad. Hoy un voto de un grupo muy importante de la población argentina, y por eso es que es importante que la gente sea pobre. ¿Se entiende? O sea, el populismo promueve la pobreza, aunque te dicen de que son los únicos que te protegen y que te cuidan y qué sé yo, pero promueve la pobreza porque hace que a la hora de salir a comprar los votos sean más baratos. Ahora, no crean que no pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos a nadie le dan ni un cheque ni un billete de $100 para que vaya a votar a alguien. Lo que hacen es algo mucho más sutil. Se le permite al presidente de la nación o al partido que va a terminar siendo presidente gastar cientos de millones de dólares en publicidades que hacen que lo votes, ¿sí? Y en publicidades dirigidas que hacen que cada lugar del país escuche una publicidad distinta según la problemática de ese lugar, con una promesa de eso que es problemático en ese lugar, aunque el mismo candidato le esté prometiendo en otro lugar a gente hacer exactamente lo contrario. A unos les promete que va a bajar los impuestos y a otros les promete que los va a subir. ¿Sí? El mismo candidato, pero se aseguran de que no les llegue a la misma, y el mecanismo para facilitar eso es agrupar grandes cantidades de gente como pajareras en edificios, ¿sí? Nuestro gran problema son las ciudades. El ser humano es orgánicamente bueno para el medio ambiente, hasta que se mete a vivir en una caja dentro de una ciudad en donde sus efluentes no tienen acceso con la naturaleza, no tienen acceso a la comida, la tienen que comprar, hay un sistema perverso de transporte de todo lo que ya conocemos. Tenemos que volver a entender quiénes somos. Tenemos que volver a entender que si sale de un humano es divino. Y nada, no te digo de salir a denunciar a la Biblia, no se trata de ponerse a conseguir enemigos gratuitamente, pero el que
al que le vibra, el que lo entiende, el que dice, uy, qué bien hecho que estuvo el plancito de dominarnos, sepa que puede ser libre y que la forma más fácil y más segura de ser libre es hacerlo en silencio. ¿Sí? Tenemos que ser el silencio y la acción que es que sea la contraparte de todo ese caos que vemos en el mundo, porque de hecho ya lo estamos siendo. Y la verdad la verdad que es una lástima que todos nosotros tengamos que esperar que a mí se me ocurra o venga esta información. Yo creo que, no es que creo, yo sé, porque a muchos de ustedes los conozco y a muchos de ustedes los conozco y sé el poder de canalización que tienen, la capacidad de conectar. Eh, eh, Tal vez, no sé, tal vez tendríamos que tener más como un foro donde sí, de vez en cuando yo, una semana de por medio de una clase, pero que cada uno de ustedes también aporte lo que va sintiendo y lo que va entendiendo y, y que lo tomemos como eso, o sea, de la misma forma. La verdad es que hoy, si a mí me preguntan qué opino de los 20 años que estudié y enseñé Kabbalah, hoy entiendo claramente que, que se trató solo como decimos en Argentina, de tener chapa. ¿Sí? Chapa se le llama acá a la placa o a tener el título, en realidad viene de la placa de la policía, ¿no? Que si la policía es buena, y están del lado del bien y los otros del lado del mal, el que tiene chapa, la chapa, ¿no? Es de los buenos. Eh, Hoy la verdad que entiendo que más allá de que fue divertido y que por lo menos mientras navegaba este mundo de Malhut también fue útil, creo que de lo que se trató dar clases de Kabbalah durante 20 años fue esto, tener la aprobación del público como para que ustedes se sentaran del otro lado a escucharme y que un día les pudiera decir lo que les estoy diciendo hoy. Pero una vez que digo lo que estoy diciendo hoy, también digo que no es necesario que se los diga yo. De lo que se trata es de que cada quien vaya entrando en su silencio, en su conexión, en eso, por eso es que no quiero, qué sé yo, esa llave que vi hace poco, la dibujé y todo, pero no la quiero mostrar porque cada uno de nosotros debe tener su propia llave, cada uno de nuestros hígados debe tener su propia frecuencia y sus corazones, y por ahí lo único que yo puedo aportar es la idea o plantear la posibilidad de que salgamos a explorar y a buscar un poco más allá de lo que ya conocemos. Pero nada, creo y también entiendo que uno no aprende hasta que no enseña. Así que eso también corre para ustedes. De alguna forma tienen que encontrar la forma de que no eso que leyeron en un libro, sino eso que escucharon en su silencio, pueda ser, porque los libros que tenemos los escribieron los que ganaron las guerras, no los que perdieron. Entonces, en el silencio uno encuentra información que por ahí a aquellos que están con mucho ruido mental le puede ser útil. Hay que ver solo cómo uno y no hablo de ponerse en posición de maestros, sino desde el silencio uno tiene un campo vibratorio que al otro le llega. Y cada quien tendrá una forma particular también de enseñar. No siempre, tal vez lo que decía al principio de la clase,
tal vez el maestro que no da clases, pero da osteopatía o da reiki o trabaja con personas, con cuencos, con esto, con lo otro, a lo mejor emitiendo un sonido que le venga en el momento de la sesión, ese es su enseñar, esa es su forma de transmitir lo que él o ella recibe en su silencio. Así que bueno, gracias, hasta la próxima. Perdón por haber empezado tarde hoy. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.